Buenos días, vamos a continuar con el tema 10. En el último vídeo lo dejamos en el epígrafe 3. Concretamente nos quedamos viendo la historia de la organización del trabajo y hoy vamos a continuar con el punto 3.2, división del trabajo, que es muy cortito, con el punto 3.3 que habla de la organización formal y con el punto 3.4 que habla de la organización informal. Como os indicaba, la división del trabajo, el punto 3.2 no está incluido en los apuntes, en las diapositivas, pero sí en el libro. Por tanto, debéis cogerlo de aquí. No obstante, prácticamente la información que trae es la que hemos comentado previamente. Y he subrayado aquí las ideas principales. Y lo que viene a decir el libro es que la división del trabajo se desprende de las teorías de la organización del trabajo y que consiste en el número de tareas distintas, en que se distribuye un trabajo para fabricar un bien o servicio. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca trabajadores especializados, ¿no? Y por tanto sube la eficiencia. Básicamente esto es lo que viene a explicar en el libro y también posteriormente dice que cuanto más se especializan las personas, mayor será la eficiencia. Realmente esto y esto es prácticamente lo mismo. Y pone un ejemplo de línea de montaje. Por ejemplo, los coches, pues son, si veis las líneas de producción de coches, cada persona tiene asignada una serie de tareas. A esto se llama dividir el trabajo. Por último, la idea que quiere transmitir el libro es que hoy en día, pues normalmente una persona no se especializa en un solo trabajo, sino que lo que se pretende es que el trabajador sea polivalente. Es decir, que pueda desarrollar más de una tarea y que todas estas tareas las haga igual de bien. Además indica la idea que vimos ya en el vídeo de Charlie Chaplin, de Tiempos Modernos, que si tú realizas siempre la misma tarea, pues acabas cansándote y realmente después, pues en vez de incrementar tu productividad, acabas disminuyéndola. Bueno, continuamos con el punto 3.3. Empezamos en el punto 3.3 hablando de o definiendo lo que es una organización formal. Antes de empezar, decir que esta pregunta es muy típica tanto en selectividad como en los exámenes, es decir, diferencias entre la organización formal e informal. Bueno, os digo que la definición, y en los tipos T suele venir así, lo que nos indica es que la organización formal es la estructura intencional definida e identificada en la que cada empresa sitúa cada uno de sus elementos en el lugar más conveniente. Es decir, fundamental de esta definición, que es intencional. Está definida y además podemos identificarla, como viene aquí. Vemos la gráfica que viene un poco más arriba, esta de aquí, y esto podría ser una estructura formal. ¿Por qué? Porque el jefe lo han puesto aquí. Puede que los accionistas, el consejo de administración, pero el presidente está elegido y puesto aquí. Después, estos pueden que sea el jefe de compra, el jefe de producción y el jefe de marketing. También están puestos de manera intencional y de manera definida. Además está identificado cada uno de estas personas. Y por debajo, pues tenemos otra serie de trabajadores que también, estos dos dependen del jefe de compra, estos tres del de producción y estos dos del de marketing. Por tanto, la organización formal es la estructura intencional, como hemos dicho, definida e identificada, que no se olvide esto. Y además, como dice también la definición, sitúa cada uno de sus elementos en el lugar más conveniente. ¿Por qué el jefe de producción está aquí? Puede que sea porque es especialista, porque lleva muchos años, porque tiene titulaciones, etc. ¿Vale? Bueno, la organización formal también nos indica en las diapositivas que se basa en el principio de división del trabajo. Ya lo hemos visto varias veces a lo largo de este tema. Por tanto,
¿Qué es lo que pretende? Dividir el trabajo y el jefe tiene unas tareas, unos objetivos y unas funciones, el jefe de producción otra y los operarios tienen otra. Y indica aquí que su primer nivel es la división de la empresa en departamentos. ¿Y por qué aquí hablamos de departamentos? Porque es el siguiente epígrafe que vamos a ver. En departamento o estructura organizativa. ¿Qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver ahora la departamentalización y en el epígrafe siguiente veremos lo que es los modelos de estructura organizativa. Bueno, departamentalización, que aquí nos viene departamentalización por funciones, bueno, voy a quitarlo, lo pongo así, por funciones, por área geográfica, por producto, por proceso, y yo diría, que no viene en el libro, pero también por clientes, y la explicaré ahora en la siguiente diapositiva. Antes de entrar en la departamentalización, también hay que indicar que hay una serie de relaciones entre los departamentos. Y aquí hay una serie de conceptos interesantes que también suelen caer mucho, que hablan de relaciones lineales, es decir, cuando está claro que una persona manda sobre otra. Por ejemplo, en este caso hablaríamos de que el jefe que está aquí manda sobre el jefe de producción, también sobre los demás. Pero esto sería una relación lineal. Está claro quién es el que manda sobre otro, ¿vale? Relaciones, la segunda es relaciones de staff. Relaciones de staff o de asesoramiento también de especialistas. Esto suele venir mucho en los tipos T. Vais a ver relaciones de staff. ¿Qué es el staff? Siempre es el asesoramiento o los especialistas. Y es que en las empresas hay, en determinadas ocasiones, hay un grupo de especialistas. Imaginaos que normalmente se suelen poner como una línea aquí aparte, y puede que aquí haya varias personas que lo que hacen simplemente es asesorar sobre determinadas cuestiones. Estos son los especialistas y se le llaman staff. Por ejemplo, este puede ser un abogado que lleva la parte jurídica de la empresa o puede ser un grupo de abogados. También esto muchas veces está fuera de la empresa y son gestorías. Pues imaginaos, las pymes normalmente tienen asesores que le llevan las cuentas. Pues estos serían como el staff o el asesoramiento de esta empresa. Es decir, el grupo de especialistas que nos asesora. Y por último están las relaciones funcionales, donde hace referencia a aquellas relaciones que indican que una persona pues manda en un ámbito determinado. Por ejemplo, el jefe de compras manda en la compra de materias primas. O el jefe de recursos humanos es el que elige y es el que tiene autoridad para definir los puestos de trabajo que hacen falta y seleccionar a las personas adecuadas. Como os indicaba antes, hemos definido lo que es la estructura formal, hemos hablado un poco de las relaciones que suele haber en la empresa y vamos a ver ahora la departamentalización. ¿Qué significa departamentalizar? Significa dividir la empresa en departamentos. Normalmente, aquí os viene en esta diapositiva una definición que se trata de homogeneizar, es decir, agrupar a todos aquellos que hacen actividades relacionadas. Por ejemplo, normalmente, bueno, hay distintos tipos de crear departamentos en una empresa. Si vais a alguna empresa podéis encontraros que hay un departamento por funciones, que es uno de los más habituales, que consiste básicamente en que hay un departamento, por ejemplo, de recursos humanos, un departamento de producción, un departamento de investigación. Este sería por funciones. Sin embargo, si vais a otras empresas, pues encontráis una departamentalización por ubicación geográfica. Departamento de América del Norte, departamento de África, departamento de Asia. Entonces es otra forma de dividir la empresa en departamentos. También se pueden hacer departamentos por proyectos, normalmente que duren bastante tiempo. Imaginaos que tenemos un departamento de creación del Canal de Panamá, pues sería un departamento y otro puede ser
creación de un puente en Italia, y están los dos proyectos, cada uno tiene un departamento propio, ¿vale? La otra forma de hacer departamento puede ser por productos o servicios. Fabrico zapatos y fabrico sillones, pues departamento de zapatos y departamento de sillones. O por clientela. Hay veces que los clientes son tan importantes que creo un departamento para ellos. Imaginaos, Iturri es una empresa de zapatos que le vende al Estado. Pues imaginaos que Iturri crea un departamento que se llama Departamento de Ventas al Estado. Pues sería, ¿por qué? Porque el Estado es un cliente tan importante que le crea un departamento para él. Y después hay otro departamento que pueden ser pequeños clientes. En esta diapositiva vemos ejemplos de lo que he explicado anteriormente. Por ejemplo, de un departamento por funciones que hemos dicho, departamento de marketing, mercadotecnia normalmente es marketing, de finanzas, de producción, etc. Después, otro ejemplo de departamento por zonas geográficas. Fijaros que aquí en la departamentalización está hecha por zonas geográficas aquí, región del oeste, región del sudeste, región del este, región central. Sin embargo, aquí al principio, esto es una departamentalización por funciones. Y aquí, para no, como lo estoy poniendo cada uno con un color, este sería por funciones y este sería pues por zona geográfica. Seguimos. Otro ejemplo es de departamentalización por productos. Pues si vendo 3 productos, farmacéuticos, químicos y colorantes, pues creo un departamento para cada uno. Y departamentos por procesos. Aquí, imaginaos que yo lo que hago es fabricar muebles. Primero voy a crear un departamento en las distintas fases del proceso de fabricación del mueble. Primero la compra de las materias primas, creo un departamento para esas compras. Después la carpintería, se empieza a crear el mueble y se le crea departamento de carpintería. Otro es el departamento de pintura, porque después de crear el mueble se pinta. Y por último se vende. Serían las 4 fases del proceso de producción de un mueble. Pues ahí, en este caso, se ha creado un departamento por procesos. Y el último caso que dijimos, que era el departamento por clientes. Este ejemplo lo vamos a concretar poniendo, por ejemplo, aquí, en vez de banca comunidad, si este fuera BBVA, este fuera CaixaBank y este fuera ING. Como vemos, aquí sería por cada cliente creo un departamento. La última parte lo que nos dice aquí cuando mezcla distintos tipos es que la mayoría de las empresas o muchas empresas hacen una combinación. Por ejemplo, aquí podríamos hablar que esto es un tipo de departamentalización por productos militares y productos civiles. Y esta puede ser una departamentalización por zona geográfica, es decir, que se pueden ir combinando distintos tipos de departamentalizaciones que hemos visto. Otro de los puntos que trata en la función de organización, lo dijimos al principio, es los modelos de estructura organizativa. Bueno, es una pregunta importante también. Se distinguen normalmente 4 modelos. El lineal, este que aparece aquí, voy a ponerlo, lineal, funcional, en línea y asesoramiento, y el matricial. Empezamos con el modelo lineal. El modelo lineal está basado en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados. Por tanto, cada trabajador es responsable de un solo jefe. Normalmente este es el tipo de estructura más sencilla y antigua que existe. Un ejemplo claro puede ser la estructura militar. En definitiva, se basa en el principio de unidad de mando. Como hemos dicho, cada trabajador es responsable solamente de un jefe. Si veis, este es responsable solamente de este jefe, este de este jefe, este de este jefe. ¿Vale? También es válido, sobre todo para las pymes, como hemos dicho, y
empresas grandes que sean simples. Que sean simples quiere decir que, por ejemplo, que fabrique solamente un producto. Entonces, este tipo de estructura es aconsejable. Entre las ventajas del modelo lineal, pues está que es muy simple, es su claridad, se define muy claramente la autoridad. A simple vista tú puedes ver pues quién es el manda en esta empresa, cuáles son los canales de comunicación, etcétera. Es muy simple. También que la responsabilidad está muy bien definida y que al ser simple, pues también es muy rápido en la toma de decisiones. Cualquier comunicación son órdenes directas y por tanto también sirven para tomar decisiones de manera rápida. Entre los inconvenientes, pues que hay una excesiva concentración de autoridad. Como dice aquí, en muchos casos en las pymes, pues el jefe lo quiere dominar prácticamente todo. Cuando se concentra mucho la autoridad, todo se ralentiza también un poco más. Además, cada directivo es responsable de una gran variedad de actividades y esto provoca que no haya especialistas. Tienes que saber de todo. Uno no puede ser experto en todo lo que domina. Por tanto, lo que indica aquí falta de especialización al tener que tocar diversos campos. También falta de flexibilidad. Este tipo de estructura suele ser rígida pues, para adaptarse a los cambios. Muchas veces la excesiva dependencia de los subordinados con respecto a los superiores pues provoca esa falta de flexibilidad. Y por último también, debido a que todo se lo tienes que consultar a tu jefe, pues puede provocar falta de motivación en los empleados. Por tanto, es una estructura sencilla, pero que tiene inconvenientes. Por ello surge la estructura funcional. Como hemos dicho, la estructura anterior, la lineal, tenía unos inconvenientes. Faltaban, los subrayo aquí, faltaban especialistas y muchas veces era una concentración excesiva de autoridad. La funcional intenta resolver esto con la existencia, como indica aquí, existencia de especialistas. Por ejemplo, en este caso aparece que en el área de compras hay una persona que es especialista en realizar esas compras. Tendrá su estudio, llevará o tendrá muchos años de experiencia, es decir, es un experto en compras. Otro experto en producción y aquí otro experto en marketing. Bueno, pues si vemos la diferencia en la estructura es que un operario puede, en este caso este operario puede recibir órdenes del de compra, del de producción o del de marketing. Como vemos, en la segunda característica que aparece aquí, puede haber varios jefes. Intentan superar, obviamente, los inconvenientes de las lineales. Ventajas que tienen, ventajas que son los especialistas los que toman las decisiones. La especialidad es la que promueve las decisiones. Además, cada supervisor trabaja exclusivamente en su especialidad. Además, para los trabajadores es una ventaja porque pueden pedir consejo o asesoramiento a estos expertos. Entre los inconvenientes del modelo funcional, pues el problema que suele ocurrir o que suele derivar de tener varios jefes, que puede recibir órdenes de más de uno y surgen los conflictos. Conflictos porque puede que te den órdenes contradictorias y esto provoque pues en el trabajador confusión y además pues puede que un jefe quiera que haga primero lo que él te ha dicho o antes que lo que te ha dicho el otro, etc. La siguiente estructura organizativa que vamos a explicar es la de en línea y asesoramiento y esta surge para resolver los problemas de las dos anteriores. Es decir, utiliza una estrategia de línea y además con el asesoramiento de expertos. Por tanto, como indica aquí, intenta solucionar los inconvenientes de las anteriores. Es una combinación entre la central jerárquica y el asesoramiento.
¿Ventajas que tiene? Bueno, la característica fundamental, como vemos, es aquí aparece un staff, que es un personal de apoyo que normalmente no toma decisiones en la empresa, solamente da asesoramiento y suelen ser, por ejemplo, ejemplos frecuentes de staff, pueden ser los departamentos de, bueno, el I más D más I, o un buffet de abogados que puede estar dentro de la empresa o fuera, y que también las empresas de informática pueden ser staff para asesorar, etcétera. Ventaja de este tipo de organizaciones, pues que aparecen los especialistas, sigue la relación de mando. Al final, esto es la ventaja de la funcional, esta de la jerárquica o la lineal. Inconvenientes que tenían, cambio. Inconvenientes, pues inconvenientes, las decisiones son lentas. Era uno de los inconvenientes que también tenía la funcional. Bueno, el departamento de staff pues tiene un coste adicional. Tener a estas personas aquí cuesta dinero. Puede haber conflictos entre el staff y si se meten en cosas que no le competen. Imaginaos, muchas veces el staff está pues para asesorar sobre temas, hemos dicho, sobre temas informáticos. Pero en determinadas ocasiones pues se meten en temas que no son de su campo y pues esto puede generar conflictos. Si empiezan a meterse en temas de el campo de producción o de los ingenieros, entonces los trabajadores pueden empezar a decir, oye, pero esta gente que hacen aquí, si son informáticos, ¿por qué se meten en temas de ingenieros o por qué se meten en temas de producción, etcétera, etcétera? La siguiente es la estructura matricial. Imaginaos una empresa donde hay una departamentalización, que lo vimos en el punto anterior, por proyectos y también por funciones. Imaginaos, hay un departamento están haciendo una obra en África y hay un departamento de África, proyectos en África. Y también hay departamentos de recursos humanos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de estructura? Si nos fijamos arriba y vemos aquí como por funciones y por proyectos. Imagina que una persona está trabajando en África, en el proyecto, y el jefe de proyecto de África pues le da una orden. Pero también, imagina, le dice el jefe de proyecto, tenéis que echar horas extras. Y ahora, por otro lado, le llama el de recursos humanos y le dice, le da otra orden. Pues no puede echar horas extra porque este mes la tenemos limitada. ¿A quién le hago caso? Esta doble autoridad, el hecho de recibir órdenes, doble autoridad, pues tiene el inconveniente de los conflictos. En este caso existe, como pongo aquí, una doble autoridad. Cada persona recibe órdenes del proyecto, en este caso, y del de funciones. Y normalmente suelen ser limitados en el tiempo. El proyecto en África no suele durar décadas, suele durar meses, años, pero son limitados en el tiempo. ¿Ventajas de este tipo de proyectos? Las ventajas, pues que son muy flexibles y esta estructura está muy bien adaptada para empresas grandes, industriales. Inconvenientes, pues lo que hemos dicho antes, problemas de coordinación y que hay veces que hay conflictos debido a eso, a que no hay un principio de unidad de mando, sino que puede recibir órdenes de más de un jefe y esto provoca lo que decíamos antes, conflictos. El siguiente apartado son los organigramas. Bueno, ¿y qué es un organigrama? Pues un organigrama, en el punto anterior hemos visto los modelos de estructura, pues un organigrama es cómo represento gráficamente una estructura. Realmente es dibujar el modelo de estructura que hemos definido previamente. ¿Qué requisitos tiene que tener un organigrama para que sea claro?
Pues primero diferenciar los distintos elementos que componen la empresa, obviamente, como vemos aquí en el dibujo, pues diferenciar los distintos elementos. Este es un elemento, este es otro, este es otro. Los niveles y posiciones. ¿Qué niveles hay? Pues estaría este otro nivel, este otro nivel. Después, que a simple vista lo puedas comprender, que sea fácil comprensión. Y debe ser sencillo. Solamente debe incluir los elementos indispensables. Es decir, no metáis aparte en un organigrama, no se tiene que meter al detalle todo. Puede que aparezca un departamento y no aparezcan todos los trabajadores. O puede que sí, depende de lo grande que sea la empresa. Pero lo importante es que tú mirándolo, pues comprendas cómo está estructurada la empresa. Porque al fin y al cabo es la representación gráfica de esta estructura. Bueno, a continuación vamos a ver las clases de organigramas. Los hay de muchos tipos. Verticales, pues de arriba abajo o de abajo arriba. Horizontales, ¿esto qué quiere decir verticales? Los puestos de más autoridad están arriba y los puestos de menos autoridad están abajo. Sin embargo, puede ser vertical y al contrario, empezar con los puestos de autoridad de más autoridad abajo y los de menos autoridad arriba. Después están los horizontales, donde los puestos de más autoridad pues suelen estar a la izquierda y a medida que avanzamos hacia la derecha pues baja la autoridad de las personas. Es decir, por ejemplo, los empleados serían los que tienen menos autoridad. Y después están los radiales que se sitúan en el centro al que tiene más autoridad, al director. Después la autoridad se va expandiendo o va disminuyendo a medida que nos movemos hacia afuera en el radio o en el círculo, ¿vale? Estos radiales, como dice aquí, lo que intentan es crear un impacto visual pues para destacar los niveles más altos. Los organigramas que hemos visto hasta ahora se llaman una clasificación según la forma. Por esto hablábamos de organigramas verticales, horizontales o concéntricos. Hay otras clasificaciones que la incluye SM, que es según su finalidad, habla de organigramas informativos que intentan dar una visión general y solo se presentan las grandes unidades informativas o organizativas. Después está el organigrama de análisis, que lo que hace es presentan toda la estructura de la empresa y además todas las relaciones existentes, es decir, de una manera muy detallada. Esto sería la primera clasificación según su finalidad. Hemos dicho que el anterior que hemos visto es según la forma. El siguiente es según su extensión, pues estaríamos hablando de organigramas generales que reflejan la estructura general de la empresa o organigramas detallados que a lo mejor se centra solamente en un departamento concreto y no en toda la empresa. El último es según su contenido, en función de cuál tiene más contenido o cuál tiene menos. Empezamos por los estructurales, que solo representan las grandes unidades, quiere decir que son los que menos contenido incluyen. El segundo nos iríamos al último, que está formado por los funcionales y presenta cada una de las unidades. Tiene algunos detalles más. Es decir, la unidad de producción, de aprovisionamiento, etc. Y el último sería el organigrama de personal, que también representan las personas con el nombre y con el cargo. Es el más detallado. Es otra forma de clasificar pues los organigramas. Dentro del apartado 3, el último epígrafe es el 3.4, la organización informal. Y antes dijimos que era una pregunta muy habitual en selectividad o en mis exámenes, pues dime las diferencias que hay entre la organización formal e informal. Dijimos que la organización formal era la estructura intencionada, se había hecho o se había creado estos puestos de trabajo, se había creado esta estructura de manera intencionada. Además estaba
identificado, sabíamos cada puesto dónde estaba. Hay una organización dentro de la empresa que se llama organización informal, que no está establecida por la empresa como la formal, sino que surge de manera espontánea. Es decir, no está preestablecida y surge de manera espontánea. Por ejemplo, imaginemos esta empresa del jefe, aquí están los jefes de producción, aquí están unos encargados y aquí pues están los trabajadores a este nivel, ¿vale? Estos son trabajadores. Imaginaos, como viene aquí en el ejemplo, lo voy a poner en rojo, que el jefe de producción o el jefe de marketing estudió con uno de los encargados, el encargado de producción. Pues puede que estudiaran juntos y que hablen y que tomen café juntos. Entonces surgen una serie de relaciones que es importante para la empresa también conocerlas. Por ejemplo, también que el jefe de compras, pues junto con el encargado de compras y con un operario, pues están en un equipo de atletismo. Todo esto son relaciones que se van formando en las empresas que lo que hacen es que circula información también por ahí. Muchas veces, aquí aparece otro ejemplo de comen juntos. Todas estas relaciones informales se le llama organización informal. Si, por ejemplo, en un instituto un jefe de departamento va con otro profesor a jugar al pádel, estos son relaciones informales dentro de la organización informal. Por tanto, es importante que la empresa conozca cómo se forman estas relaciones. Y como ven aquí, surge de manera espontánea, su estructura es muy flexible, siempre suele haber unos líderes de opinión y en muchas ocasiones se difunden rumores por esta vía. Por tanto, es importante para la empresa saber que existe esta organización informal. Aquí vienen algunas de las diferencias entre la organización formal e informal. La formal, pues, está establecida por los directivos, es oficial y de obligado cumplimiento, marca una posición jerárquica, son actividades que marca la empresa, la comunicación es oficial, normalmente está dividida la estructura en departamentos, esta organización, la autoridad la tienen los directivos. Sin embargo, en la informal pues surge de manera espontánea, como hemos dicho, no es oficial, es algo voluntario, son relaciones de amistad o compañerismo, actividades voluntarias, canales informales, no tiene forma estructurada y hay líderes informales. Estas son algunas de las características o algunas de las diferencias entre la estructura formal y la informal. Bueno, espero que os haya quedado claro todos los contenidos del punto 3. Si tenéis dudas, como os digo, me las ponéis en el Classroom justo debajo en el hilo. Venga, espero que os haya servido.